Cuando hablo con hinchas del fútbol sudamericano, una de las cosas que más me preguntan es ¿qué pienso del formato de la Copa Libertadores? En este video les cuento cuáles son para mí los 3 grandes problemas del formato actual de la Copa Libertadores y propongo una distribución de cupos que para mí sería un poco más representativa y un poco más justa para que la Copa Libertadores sea más competitiva entre todos los países de Sudamérica. El primer gran problema que tiene la Copa Libertadores con su formato actual es que, dejando a un lado a Argentina y a Brasil, se los considera iguales a todos los países, y hace años que sabemos que eso no es así. Lamentablemente hay algunos países que no están a la altura de otros y eso debería verse reflejado en la distribución de cupos, porque está claro que no es lo mismo el cuarto clasificado que puede tener una liga como la de Paraguay o la de Ecuador si lo comparamos con el cuarto clasificado que nos puede dejar Perú o Venezuela. Para darles un dato que apoya bastante esta afirmación, les cuento que el último equipo peruano que superó la fase de grupos fue Real Garcilaso en 2013. Por parte de Venezuela también tuvo un solo equipo en los últimos 10 años que pudo pasar a la siguiente instancia y fue Deportivo Táchira en 2016. Otro de los problemas que veo en esta Copa Libertadores es que al mismo tiempo que países con una liga muy poco competitiva tienen muchos cupos, también pasa eso con las ligas más grandes como la de Brasil o la de Argentina, sobre todo en Brasil, donde tendremos 9 representantes en la Copa Libertadores 2022. Ya de por sí Conmebol le da 7 cupos a equipos brasileños, y a eso le debemos sumar que en 2021 el campeón de la Libertadores será brasileño y el campeón de la Sudamericana también será brasileño. Esto ya se vio reflejado en la edición actual de la Copa Libertadores. En cuartos de final, 5 de los 8 equipos eran brasileños. En semifinales, 3 de los 4 eran brasileños. De más está decir que está totalmente merecido que los equipos brasileños avancen si tienen un nivel mayor al del resto de los países. Pero pierde un poco el espíritu sudamericano la competencia si más de la mitad de los equipos que quedan en competencia son de un mismo país. Y no hablo de llegar a una final, porque eso sí sería más posible. Pero si de 8 equipos, 5 son del mismo país, me parece que se está errando un poco en el formato. Que quede claro que también sumo a Argentina a este grupo. Si bien Brasil permite hacerlo más explícito por el gran rendimiento de los últimos años, si retrocedemos un poco hacia atrás, en las últimas 5 finales solo hubo equipos de Argentina y de Brasil. Y si vamos a ver las últimas 5 semifinales, solo hubo equipos de Argentina, de Brasil y Barcelona de Ecuador, que en 2 oportunidades logró meterse, en 2017 y en 2021. Pero es muy difícil que equipos de otros países puedan llegar hasta instancias decisivas. El tercer punto con el que no estoy de acuerdo en el formato actual de la Copa Libertadores es la existencia de 3 fases previas. Hay 6 equipos que comienzan a jugar la Copa Libertadores y para entrar en la fase de grupos tienen que ganar 3 duelos mano a mano. Lo mismo que necesita cualquier equipo de octavos de final para llegar a la gran final del certamen. Realmente muy complicado y más todavía teniendo en cuenta que son los peores clasificados de las ligas más débiles. Ojo que para mí las ligas de Ecuador y Paraguay son la tercera y la cuarta mejor. Quedará para otro video ver en qué orden las ubicamos. Pero justamente fueron equipos de Ecuador y de Paraguay los únicos que lograron meterse en la fase de grupos comenzando desde la primera fase previa. Guaraní y Barcelona de Guayaquil, que lo consiguieron en la edición de 2020. Esto quiere decir que los equipos que terminan cuartos en la liga, por ejemplo de Bolivia, de Venezuela o de Perú, terminan jugando una serie de Copa Libertadores, suelen quedar eliminados y así termina su participación continental por ese año. La contracara es que del quinto al octavo de esas ligas van a jugar la Copa Sudamericana y 2 de esos equipos tienen asegurados y 2 de esos equipos terminan jugando 8 partidos, por lo menos, por el nuevo formato de la Copa Sudamericana. Entonces, para los equipos que comienzan desde la primera fase de la Copa Libertadores, este formato resulta muy perjudicial. Después de analizar todas estas pequeñas cuestiones que no me cierran del formato actual, pude diagramar una distribución de cupos y un formato que se asemeje más a lo que yo creo que representaría de forma más justa a lo que pasa en el continente. Obviamente se desprende del análisis que acabamos de hacer. Entonces, para resumir, las ideas son: no dejarle tantos cupos directos a la fase de grupos a Argentina y a Brasil, eliminar la primera fase previa y que solo sean 2, y por último, mover un poco la distribución de cupos de acuerdo a la competitividad de cada liga de Sudamérica. En lo que resta de video vamos a repasar en detalle cómo sería este formato. Para empezar les voy a decir cuántos cupos le van a corresponder a cada país de acuerdo a esta nueva distribución. Argentina y Brasil 6 cupos, Ecuador, Paraguay y Colombia 5 cupos,
Chile y Uruguay 4 cupos y por último Venezuela, Perú y Bolivia 3 cupos. Como les decía recién, la idea parte de que sean solamente 2 fases previas y no 3. Entonces, a la fase de grupos clasificarían directamente 24 equipos, 3 de Argentina, 3 de Brasil, 2 del resto de los países, más el campeón de la Libertadores y el campeón de la Sudamericana anterior. De un total de 46 equipos participantes, 24 van directo a la fase de grupos y 22 comienzan en las instancias previas. Solo son 2 rondas previas, esto quiere decir que el panorama no es peor para ningún equipo con respecto al formato actual, teniendo en cuenta que actualmente hay equipos que comienzan en la fase 1 y otros que comienzan en la fase 2, pero son 3 instancias, así que como mínimo cada equipo que quiera jugar la fase de grupos con el formato actual tiene que superar a 2 rivales en eliminación directa. En nuestro caso, la primera fase previa va a estar integrada por 12 equipos, los 2 peores de Argentina, los 2 peores de Brasil y un equipo de cada una de las federaciones restantes. Los 6 ganadores de la primera fase previa se suman a los 10 que todavía no entraron en competencia, que son un equipo restante de Argentina, un equipo restante de Brasil, 2 restantes de Ecuador, Colombia y Paraguay y un equipo más de Chile y Uruguay. Estos equipos que comienzan a disputar directamente la segunda fase previa solamente tendrían que ganar una llave de eliminación directa para meterse en la fase de grupos. Este beneficio es para 10 equipos y recordemos que hay de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de Paraguay, de Colombia, de Uruguay y de Chile, las federaciones que suelen tener equipos más competitivos en la Copa Libertadores. No quise extenderme demasiado en los argumentos de por qué calificar a los equipos de esta forma. Argentina y Brasil tienen las ligas más poderosas y de eso no hay mucha duda. En un segundo escalón puse a Ecuador, Colombia y Paraguay porque han tenido a los últimos 3 campeones no argentinos ni brasileños: Olimpia en 2002, Liga de Quito en 2008 y Atlético Nacional en 2016. Además de que, por ejemplo, Barcelona ha sido semifinalista en 2 de las últimas 5 ediciones de la Copa Libertadores, Independiente del Valle de Ecuador ha ganado la Copa Sudamericana, Santa Fe de Colombia lo hizo en 2015, Olimpia y Nacional de Paraguay fueron finalistas de la Libertadores en 2013 y 2014 y por lo general son las 3 ligas que le hacen más fuerza al fútbol argentino y al fútbol brasileño. Un escalón debajo vienen Uruguay y Chile, que a pesar de no tener sus mejores años, históricamente han tenido campeones de la Copa Libertadores y uno sabe que Peñarol, Nacional, Universidad Católica, Universidad de Chile y Colo-Colo siempre pueden ser equipos que protagonicen la Copa Libertadores. Entonces es justo ponerlos un escalón por encima de las ligas de Bolivia, Venezuela y Perú, los 3 países que nunca han tenido campeones de América y actualmente, en los últimos años, tampoco han logrado desequilibrar en el plano internacional. Como resumen final y para cerrar este video repasamos 6 cupos para Argentina y Brasil, de los cuales van 3 directo a fase de grupos, 1 a la segunda fase previa y 2 a la primera fase previa. 5 cupos para Ecuador, Colombia y Paraguay, de los cuales van 2 a la fase de grupos, 2 a la segunda fase previa y 1 a la primera fase previa. 4 cupos para Chile y Uruguay, de los cuales van 2 a la fase de grupos, 1 a la segunda fase y 1 a la primera fase. Y por último, 3 cupos para Venezuela, Perú y Bolivia, de los cuales van 2 directo a fase de grupos y 1 a la primera fase previa. Quiero conocer sus opiniones al respecto y también les cuento para cerrar que a mí me encantaría que vuelvan los equipos de la CONCACAF, mexicanos y por qué no estadounidenses a la Copa Libertadores. Si les interesa, en un próximo video les cuento cómo podría ser un formato de Copa Libertadores agregando equipos de América del Norte.